Ella nunca imaginó traicionar a su esposo tras 8 años juntos, pero una noche con su mejor amigo cambió todo. Su secreto desgarra a su familia y desata rumores en el pueblo. Lo que viene sorprenderá incluso a los más escépticos. Mi vida transcurría tranquila y predecible. El matrimonio con Tom ya llevaba 8 años, estable pero sin chispas, esas que convierten una relación en una verdadera aventura. Él era un esposo amable y confiable. Nos llevábamos bien, pero hacía tiempo que me había acostumbrado a ese ritmo pausado. Parecía que mis días consistían en una rutina repetitiva en la que todo avanzaba de la misma manera. Tom trabajaba mucho, y nuestras noches eran cálidas pero monótonas. Una noche, después de cenar, Tom me recordó que su viejo amigo Jason nos había invitado a una fiesta en su casa frente al mar. Jason había sido parte de nuestras vidas desde el principio, ya que fue gracias a él que Tom y yo nos conocimos. Sin embargo, cada año hablábamos menos. El trabajo, las obligaciones, las preocupaciones. Ahora, era más un conocido lejano que un amigo cercano. Pero la invitación a la fiesta me sorprendió, y hasta me alegró. Era una oportunidad para salir de la rutina y sentirme, al menos por un rato, en un ambiente diferente. La noche que fui a casa de Jason era fresca y clara. Tom se había quedado trabajando, y acordamos que yo llegaría primero. Al acercarme a su casa, sentí el aroma del océano, y una suave brisa movía mi cabello cuando salí del auto. La casa de Jason estaba en una colina con vistas a las olas interminables, y desde sus ventanas se veía una luz cálida. Me recibió con esa sonrisa despreocupada que siempre lo había distinguido. Intercambiamos saludos y me ofreció una copa de vino, invitándome a conversar. Al principio, todo transcurría como en cualquier velada similar. Yo observaba a los invitados con curiosidad, conociendo a personas que no había visto antes, mientras Jason trataba de prestarme atención, moviéndose hábilmente entre los invitados. Pero pronto noté que me miraba de manera diferente, un poco más larga de lo habitual, con una chispa de interés que no había percibido antes. En algún momento, cuando casi todos se habían ido, me propuso dar un paseo por la playa. La idea me pareció tentadora. Aire fresco, el suave sonido de las olas y la total ausencia de personas a nuestro alrededor. Caminábamos por la orilla bajo las estrellas, y sentía que volvía a sumergirme en ese mundo que había dejado atrás cuando decidí pasar mi vida con Tom. Jason me hablaba de sus últimos viajes, de personas con las que había trabajado. Lo escuchaba, y él me parecía alguien nuevo, más maduro y profundo. Con cada palabra suya, me sentía cada vez más abierta y vulnerable, y de repente nuestra conversación pasó a un tema que nunca habría tocado con Tom. Hablamos de sueños, de lo que se esconde tras la apariencia de una vida tranquila y estable, de deseos que permanecían encerrados. Y él parecía comprenderme como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Noté que mi corazón latía más rápido de lo normal, y yo comenzaba a permitirme ser más sincera. Era inesperado, pero al mismo tiempo asombrosamente liberador. Después de esa noche en la playa, no podía dejar de pensar en Jason y en esa extraña conexión que había surgido entre nosotros. Todo comenzó con una simple conversación, pero sentía como un hilo invisible nos acercaba más. En los días que siguieron, nuestros caminos parecían encontrarse de manera casual, pero yo sabía que había algo más detrás de esos encuentros. Empezamos a vernos cada vez con más frecuencia. Almuerzos rápidos, paseos por el parque, cafés en pequeñas terrazas escondidas, siempre buscando excusas para pasar más tiempo juntos. En cada uno de esos momentos había una chispa especial, algo que nos atraía con una fuerza inexplicable. Cada vez que estábamos juntos, él lograba hacerme sentir viva, como si dentro de mí renaciera una energía que llevaba dormida mucho tiempo. Me hacía reír con su humor ingenioso,
Me escuchaba con una atención que no encontraba en nadie más, y me observaba de una manera tan intensa que lograba hacerme sentir única. Su presencia era electrizante, y poco a poco comenzó a convertirse en una necesidad para mí, una necesidad que ni siquiera yo podía explicar. Con el tiempo, cada encuentro se volvía más peligroso, cargado de una tensión que flotaba en el aire y que ambos fingíamos ignorar. Compartíamos risas y recuerdos, pero en medio de cada palabra y de cada sonrisa, se deslizaban miradas prolongadas, silencios llenos de significado, como si en esos momentos se rompiera una barrera invisible entre nosotros. Jason me miraba de una forma que Tom, mi pareja, hacía mucho tiempo que no lo hacía. Esa mirada me hacía olvidar el mundo exterior, como si solo existiéramos él y yo en un universo aparte, un universo en el que nuestros sentimientos no tenían límite. La atmósfera se volvía cada vez más densa, más electrizante, y sabía que estaba jugando con fuego. Aún así, no podía detenerme. Era como si estuviera atrapada en una vorágine de emociones que me arrastraban sin remedio. Una noche, cuando Tom se quedó trabajando hasta tarde, Jason me envió un mensaje. ¿Puedo pasarme por tu casa un rato? Al principio, dudé. Sabía que no era lo correcto, pero, en el fondo, deseaba con todas mis fuerzas volver a verlo. Acepté. Cuando llegó, intentamos actuar con naturalidad. Pusimos una película, como si eso pudiera distraernos de la intensidad que flotaba en el ambiente, pero cada mirada, cada pequeño roce hacía que la tensión aumentara aún más. Estábamos sentados en el sofá, hombro con hombro, y sentía que la distancia entre nosotros era insoportable, como si una fuerza magnética nos empujara a acercarnos. En algún momento, su mano rozó la mía, un gesto aparentemente casual, pero que en realidad llevaba consigo un peso enorme. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era un contacto simple, pero bastó para despertar una tormenta de emociones que había intentado reprimir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de repente, todas las barreras que había intentado construir se desmoronaron. Esa noche marcó un cambio decisivo. No hablamos. No era necesario. Nuestras acciones hablaban por sí solas. Sin decir una palabra, nuestras miradas, nuestras caricias, nos revelaron todo aquello que habíamos tratado de ignorar durante tanto tiempo. Todas las barreras desaparecieron. Todas las reglas se volvieron irrelevantes. Entendí que entre nosotros había algo más que amistad y que no había vuelta atrás. A partir de esa noche, todo cambió. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más intensos. Cada minuto que pasábamos juntos parecía robado, como si fuéramos dos cómplices en un juego secreto. Un juego que ninguno de los dos quería detener. A veces, nuestras miradas se cruzaban en medio de la multitud, y sentía como una corriente de emociones nos unía, una conexión tan fuerte que resultaba imposible ignorarla. Vivíamos cada momento como si fuera el último, conscientes de que lo nuestro era tan frágil como intenso. Jason se había convertido en esa chispa que iluminaba mis días y hacía palpitar mi corazón de una manera que no recordaba haber experimentado antes. Y aunque sabía que aquello podía terminar en cualquier momento, me aferraba a él, a ese fuego que ardía entre nosotros, sin importar las consecuencias. A la mañana siguiente, todo se veía diferente. Desperté en mi cama, pero la habitación parecía ajena y fría. La culpa, como una pesada piedra, oprimía mi pecho. Sabía que había cometido una traición terrible, que había destruido la estabilidad que tanto tiempo había construido con Tom. Un pensamiento constante me atormentaba. Ahora era una extraña en mi propia vida. Al recordar los eventos de la noche anterior, tomaba más conciencia de hasta dónde había llegado
y el miedo me invadía. ¿Cuánto tiempo podría mantener este secreto? La ciudad en la que vivíamos era demasiado pequeña para esconderse. La gente se conocía, y las noticias se esparcían a una velocidad alarmante. Ese día, al salir de casa, sentí las miradas tensas de los conocidos y los susurros apenas perceptibles a mis espaldas. Tal vez era paranoia, pero algo me decía que los rumores ya estaban circulando. Una voz interna me advertía que mi traición ya había sido descubierta, que la gente ya estaba hablando de eso a mis espaldas. Todo sucedía tan rápido, y no podía hacer nada para cambiarlo. Tom aún no sospechaba nada. Estaba ocupado con el trabajo, sumido en sus asuntos, y yo intentaba comportarme con normalidad, conteniendo el temblor cuando me miraba a los ojos. Pero me parecía que toda nuestra vida estaba en peligro. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad, y ese momento sería devastador para él. Quería arreglar todo, encontrar palabras que me justificaran ante él, explicar que fue un momento de debilidad, que estaba deprimida y perdida. Pero mi corazón me decía que había ido demasiado lejos. Cada mirada, cada conversación con Tom, se había convertido en una prueba para mí. Sentía cada vez más la fragilidad de mi secreto, la delgada capa de hielo sobre la que caminaba. Cuando los rumores de mi infidelidad llegaron a Tom, al principio solo los desechaba, sin permitir siquiera la idea de algo así. Me conocía, sabía cuánto me importaba nuestra familia, y esos comentarios debían parecerle meras habladurías. Pero la gente no dejaba de insistir, y finalmente, uno de nuestros conocidos se le acercó con expresión de pena y le dijo en voz baja: «Lo siento mucho, pero debes saberlo». Y eso fue todo. Cuando Tom entró en casa esa noche, su rostro era otro. Privado de su habitual seguridad, parecía inmóvil en una tensión dolorosa. Me miró en silencio, y sentí cómo entre nosotros, como un viento helado, pasaba la verdad que había intentado ocultar. Sus ojos, que siempre me miraron con confianza, ahora estaban llenos de decepción y amargura. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera explicar que entre nosotros todo se había derrumbado. El abismo que se abrió entre nosotros parecía insalvable. Vi en su rostro una mezcla de emociones: shock, ira, dolor. Tom se sentía traicionado hasta lo más profundo de su ser, y yo me sentía destruida. Mi corazón se partía al darme cuenta de que un error, ese único momento que parecía inofensivo, había llevado a una catástrofe. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, todo lo que habíamos construido juntos, se desmoronó de repente. El pueblo, que hasta hace poco me parecía acogedor y seguro, ahora se había convertido en una trampa. Los chismes y susurros se hacían más fuertes. Cada mirada en la calle estaba llena de juicio. Parecía que todos sabían de mi caída, y ese peso de la condena ajena solo aumentaba mi sentimiento de culpa. Tom y yo permanecíamos solos, cada uno en su rincón de esta vida destruida. Todos aquellos a los que alguna vez consideramos amigos ahora solo observaban cómo nuestra felicidad familiar se desvanecía, cómo un simple error destruía todo lo que había sido valioso para nosotros.